Excelencias, amigas y amigos, muy buenas tardes. El propósito original de esta reunión ha sido desvirtuado totalmente. Se nos ha impuesto como centro del debate un mal llamado proceso de reformas que relega a un segundo plano lo más urgente, lo que los pueblos del mundo reclaman con urgencia, como lo es la adopción de medidas para enfrentar los verdaderos problemas que obstaculizan e impiden los esfuerzos de nuestros países por el desarrollo y por la vida. Esto, amigas y amigos del mundo, nos lleva de manera irreversible a una amarga conclusión. Las Naciones Unidas han agotado su modelo y no se trata simplemente de proceder a una reforma. El siglo XXI reclama cambios profundos que solo son posibles con una refundación de esta organización. Esto no sirve, hay que decirlo, es la pura verdad. Esas transformaciones a las que desde Venezuela nos referimos al mundo tienen para nosotros, desde nuestro punto de vista, dos tiempos. El inmediato, el de ahora mismo, y el de los sueños, el de la utopía. El primero está marcado por los acuerdos lastrados por el viejo esquema. No le rehuimos y traemos incluso propuestas concretas dentro de ese modelo en el corto plazo. Pero el sueño de esa paz mundial, el sueño de un nosotros que no avergüence por el hambre, la enfermedad, el analfabetismo, la necesidad extrema, necesita, además de raíces, alas para volar. Necesitamos alas para volar. Sabemos que hay una globalización neoliberal aterradora, pero también existe la realidad de un mundo interconectado que tenemos que enfrentar no como un problema, sino como un reto. Podemos, sobre la base de las realidades nacionales, intercambiar conocimientos, complementarnos, integrar mercados, pero al tiempo debemos entender que hay problemas que ya no tienen solución nacional. Ni una nube radiactiva, ni los precios mundiales, ni una pandemia, ni el calentamiento del planeta o el agujero de la capa de ozono son problemas nacionales. Mientras avanzamos hacia un nuevo modelo de Naciones Unidas que haga cierto y suyo ese nosotros de los pueblos, hay 4 reformas urgentes e irrenunciables que traemos a esta Asamblea. La primera, la expansión del Consejo de Seguridad, tanto en sus categorías permanentes como en las no permanentes, dando entrada a nuevos países desarrollados y a países en desarrollo como nuevos miembros permanentes. La segunda, la necesaria mejora de los métodos de trabajo para aumentar la transparencia y no para disminuirla, para aumentar el respeto y no para disminuirlo, para aumentar la inclusión. La tercera, la supresión inmediata, seguimos diciéndolo desde hace 6 años, desde Venezuela, la supresión inmediata del veto en las decisiones del Consejo de Seguridad. Ese vestigio elitesco es incompatible con la democracia, incompatible con la sola idea de igualdad y de democracia. Y en cuarto lugar, el fortalecimiento del papel del secretario general. Sus funciones políticas en el marco de la diplomacia preventiva deben ser consolidadas. La gravedad de los problemas convoca a transformaciones profundas. Las meras reformas no bastan para recuperar el nosotros que esperan los pueblos del mundo. Más allá de las reformas, reclamamos desde Venezuela la refundación de Naciones Unidas. Y como bien sabemos en Venezuela, por las palabras de Simón Rodríguez, el Robinson de Caracas, o inventamos o erramos. Estuvimos en el Foro Social Mundial en Porto Alegre. Diferentes personalidades allí pidieron que la sede de Naciones Unidas saliera de los Estados Unidos, si es que continúan las violaciones a la legalidad internacional por parte de ese país,
Hoy sabemos que nunca existieron armas de destrucción masiva en Irak. El pueblo estadounidense siempre ha sido muy riguroso con la exigencia de la verdad a sus gobernantes. Los pueblos del mundo también. Nunca hubo armas de destrucción masiva y sin embargo, y por encima de Naciones Unidas, Irak fue bombardeado, ocupado y continúa ocupado. Por eso proponemos a esta Asamblea que Naciones Unidas salga de un país que no es respetuoso con las propias resoluciones de esta Asamblea. Algunas propuestas han señalado a una Jerusalén convertida en ciudad internacional como una alternativa. La propuesta tiene la generosidad de proponer una respuesta al conflicto que vive Palestina, pero quizá tenga aristas que hagan difícil llevarlo a cabo. Por eso traemos aquí otra propuesta, anclada en la Carta de Jamaica que escribió Simón Bolívar, el gran libertador del sur, en Jamaica, en 1815, hace 190 años. Ahí propuso Bolívar la creación de una ciudad internacional que sirviera de sede a la idea de unidad que planteaba. Bolívar era un soñador que soñó lo que son hoy nuestras realidades. Creemos que ya es hora de pensar en la creación de una ciudad internacional, ajena a la soberanía de ningún Estado, con la fuerza propia de la moralidad de representar a las naciones del mundo. Pero esa ciudad internacional tiene que reequilibrar 5 siglos de desequilibrio. La nueva sede de Naciones Unidas tiene que estar en el sur. El sur también existe, dijo Mario Benedetti. Esa ciudad que puede existir ya o podemos inventarla, puede estar donde se crucen varias fronteras o en un territorio que simbolice el mundo. Nuestro continente está en disposición de ofrecer ese suelo sobre el que edificar el equilibrio del universo del que habló Bolívar en 1825. Este documento fue entregado 5 minutos, solo en inglés, a nuestros delegados. Y se aprobó con un dictatorial que denuncio ante el mundo como ilegal, irrito, nulo e ilegítimo. Óiganme una cosa, señor presidente. Si nosotros vamos a aceptar esto, es que estamos perdidos. Apaguemos la luz y cerremos las puertas y cerremos las ventanas. Sería lo último, que aceptemos la dictadura aquí, en este salón. Ahora más que nunca, decíamos, requerimos retomar cosas que se quedaron en el camino, como la propuesta aprobada en esta Asamblea en 1974 de un nuevo orden económico internacional. Para recordar algo, digamos lo siguiente: el artículo 2 del texto de aquella carta confirma el derecho de los estados de nacionalizar las propiedades y los recursos naturales que se encontraban en manos de inversores extranjeros, proponiendo igualmente la creación de carteles de productores de materia prima. En su resolución 3201 de mayo de 1974, expresó la determinación de trabajar con urgencia para establecer un nuevo orden económico internacional basado, óiganme bien, os ruego, en la equidad, la igualdad soberana, la interdependencia, el interés común y la cooperación entre todos los estados, cualesquiera que sean sus sistemas económicos y sociales, que corrija las desigualdades y repare las injusticias entre los países desarrollados y los países en desarrollo, y asegure a las generaciones presentes y futuras la paz, la justicia y un desarrollo económico y social que se acelere a ritmo sostenido. Cierro comillas, estaba leyendo parte de aquella resolución histórica de 1974. El objetivo del nuevo orden económico internacional era modificar el viejo orden económico concebido en Bretton Woods. Creo que el presidente de los Estados Unidos habló aquí durante unos 20 minutos el día de ayer, según me han informado. Yo pido permiso, Excelencia, para terminar mi alocución. El objetivo
del nuevo orden económico internacional era modificar el viejo orden económico concebido en Bretton Woods en 1944 y que tendría una vigencia hasta 1971, con el derrumbamiento del sistema monetario internacional. Solo buenas intenciones, ninguna voluntad para avanzar por ese camino. Y nosotros creemos que ese era y ese sigue siendo el camino. Hoy reclamamos desde los pueblos, en este caso el pueblo de Venezuela, un nuevo orden económico internacional. Pero también resulta imprescindible un nuevo orden político internacional. No permitamos que un puñado de países intente reinterpretar impunemente los principios del derecho internacional para dar cabida a doctrinas como la guerra preventiva. Vaya que nos amenazan con la guerra preventiva y la llamada ahora responsabilidad de proteger. Pero hay que preguntarse quién nos va a proteger, cómo nos van a proteger. Yo creo que uno de los pueblos que requiere protección es el pueblo de los Estados Unidos, demostrado ahora dolorosamente con la tragedia de Katrina. No tiene gobierno que lo proteja de los desastres anunciados de la naturaleza. Si es que vamos a hablar de protegernos los unos a los otros. Estos son conceptos muy peligrosos que van delineando el imperialismo, van delineando el intervencionismo y tratan de legalizar el irrespeto a la soberanía de los pueblos. El respeto pleno a los principios del derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas deben constituir, señor presidente, la piedra angular de las relaciones internacionales en el mundo de hoy y la base del nuevo orden que propugnamos. Pues bien, nosotros lucharemos por Venezuela, por la integración latinoamericana y por el mundo. Reafirmamos aquí en este salón nuestra infinita fe en el hombre, hoy sediento de paz y de justicia para sobrevivir como especie. Simón Bolívar, padre de nuestra patria y guía de nuestra revolución, juró no dar descanso a su brazo ni reposo a su alma hasta ver a la América libre. No demos nosotros descanso a nuestros brazos ni reposo a nuestras almas hasta salvar la humanidad. Señora Presidenta, Excelencias, jefes de Estado, jefes de gobierno y altos representantes de los gobiernos del mundo. En primer lugar, quiero invitarles con mucho respeto a quienes no hayan podido leer este libro a que lo leamos. Noam Chomsky, uno de los más prestigiosos intelectuales de esta América y del mundo. Chomsky, uno de sus más recientes trabajos, Hegemonía o Supervivencia. Hegemonía o supervivencia. La estrategia imperialista de Estados Unidos. Excelente trabajo para entender lo que ha pasado en el mundo del siglo XX, lo que hoy está pasando y la más grande amenaza que se cierne sobre nuestro planeta, la pretensión hegemónica del imperialismo norteamericano, pone en riesgo la supervivencia misma de la especie humana. Seguimos alertando sobre ese peligro y haciendo un llamado al propio pueblo de los Estados Unidos y al mundo para detener esta amenaza que es como la propia espada de Damocles. Yo pensaba leer algún capítulo, pero por respetar el tiempo, más bien lo dejo como una recomendación. Se lee rápido, es muy bueno, señora Presidenta, seguramente usted lo conoce. Está publicado en inglés, en alemán, en ruso, en árabe, seguramente. Miren, yo creo que los primeros ciudadanos que deberían leer este libro son los ciudadanos, hermanos y hermanas de los Estados Unidos. Porque la amenaza la tienen en su propia casa. El diablo está en casa, pues. El diablo, el propio diablo está en casa. Ayer vino el diablo aquí. Ayer estuvo el diablo aquí
En este mismo lugar huele a azufre todavía esta mesa donde me ha tocado hablar. Ayer, señoras, señores, desde esta misma tribuna, el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo, como dueño del mundo. Un psiquiatra no estaría de más para analizar el discurso de ayer del presidente de los Estados Unidos. Como vocero del imperialismo vino a dar sus recetas para tratar de mantener el actual esquema de dominación, de explotación y de saqueo a los pueblos del mundo. Para una película de Alfred Hitchcock estaría buena. Incluso yo propondría un título: La receta del diablo. Es decir, el imperialismo norteamericano, y aquí lo dice Chomsky con una claridad meridiana y profunda, está haciendo desesperados esfuerzos por consolidar su sistema hegemónico de dominación. Nosotros no podemos permitir que eso ocurra. No podemos permitir que se instale la dictadura mundial, que se consolide, pues, que se consolide la dictadura mundial. El discurso del presidente tirano mundial, lleno de cinismo, lleno de hipocresía, es la hipocresía imperial, el intento de controlar todo. Ellos quieren imponernos el modelo democrático como lo conciben, la falsa democracia de las élites, y además un modelo democrático muy original, impuesto a bombazos, a bombardeos y a punta de invasiones y de cañonazos. Vaya qué democracia. Habría que revisar las tesis de Aristóteles, ¿no?, y de los primeros que hablaron por allá en Grecia de la democracia, a ver qué modelo de democracia es ese, el que se impone a punta de márines, de invasiones, de agresiones y de bombas. Dice el presidente de los Estados Unidos ayer en esta misma sala lo siguiente, cito: hacia donde quiera que usted mira, oye a extremistas que le dicen que puede escapar de la miseria y recuperar su dignidad a través de la violencia, el terror y el martirio. A donde quiera que él mira ve extremistas. Yo estoy seguro que te ve a ti, hermano, con ese color y cree que eres un extremista. Con este color, Evo Morales, que vino ayer, el digno presidente de la Bolivia, es un extremista. Por todos lados ven extremistas los imperialistas. No, no es que somos extremistas. Lo que pasa es que el mundo está despertando y por todos lados insurgimos los pueblos. Yo tengo la impresión, señor dictador imperialista, que usted va a vivir el resto de sus días con una pesadilla, porque por donde quiera que vea vamos a surgir nosotros, los que insurgimos contra el imperialismo norteamericano, los que clamamos por la libertad plena del mundo, por la igualdad de los pueblos, por el respeto a la soberanía de las naciones. Sí, nos llaman extremistas. Insurgimos contra el imperio, insurgimos contra el modelo de dominación. Luego, el señor presidente